Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias a Socajas, a Adriana por la invitación. Un saludo especial a todos los representantes y miembros de las cajas. Y como yo siempre digo, pues cada vez que me invitan a Medellín yo nunca digo que no. Es un gusto estar en mi tierra, aunque hace rato vivo en la fría sabana de Bogotá, pero bueno, siempre es una buena oportunidad de regresar. La invitación de hoy que nos hicieron es a tener una charla sobre temas tanto estructurales como coyunturales de la economía colombiana. Y quizás para arrancar un poco y romper el hielo, pues tengo la fortuna de estar en excelente compañía, pero quería arrancar con Juan Daniel y que arranquemos un poco con la conversación de, bueno, ¿cómo está ese termómetro de la economía colombiana? ¿Cómo estás viendo tú, Juan Daniel, las cifras de 2024? Y para rápidamente aterrizar la discusión, ¿va a ser 2025 un año mejor o va a ser también un año, digamos, de bajo crecimiento? ¿Cómo estás? Y bueno. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, Cristina. Muy contento de estar nuevamente aquí en este evento que para mí es muy especial porque hace 2 años pude contar un poco mi historia de vida y lo que quería que sucediera en mi futuro profesional, y qué bueno poder estar acá como concejal de Bogotá, pero también como una persona convencida de que el régimen de compensación familiar es una herramienta que hoy en día tenemos que buscar cómo aprovechamos mejor para resolver temas sustantivos como el tema de la informalidad en el país. Así que muchas gracias a Socajas por la invitación. Y respondiendo un poco tu pregunta, yo siento que los indicadores económicos nos están hablando y nos están diciendo que tal vez ya tocamos fondo, ¿sí? Y ese es un elemento que debemos tener en cuenta a la hora de emitir nuestros juicios sobre cómo evoluciona la economía en la coyuntura. Y es altamente probable que sí, en el año 2025 tengamos un crecimiento superior a un crecimiento bastante mediocre que vamos a tener este año, alrededor del 1.8, 1.7%. Es probable que en 2025 estemos por encima del 2.5% en términos de crecimiento. Sin embargo, como lo conversábamos antes de entrar al escenario, lo que está haciendo crecer la economía no es lo que verdaderamente es el reflejo de nuestra productividad o de nuestra capacidad de generar riqueza, ¿sí? Ustedes lo escuchaban, estamos viendo un crecimiento impulsado, llamémoslo así, por la burocracia pública, ¿sí? Por las transferencias de salud, de educación, por los juegos de suerte y azar, ¿sí? Es verdaderamente lo que está moviendo la economía, y desafortunadamente con un sector manufacturero con unas señales preocupantes, una contracción objetiva y sentida también de la producción manufacturera cuando nos comparamos con el momento en el que el presidente Gustavo Petro llega al poder. Un comercio que solo se está reactivando y está empezando a sacar cabeza gracias a los descuentos, ¿sí? Las cifras de inflación ya muestran unos descuentos importantes en carros, en equipos de telefonía celular, en tiquetes aéreos, en paquetes turísticos, porque el sector hotelero tampoco ha podido sacar cabeza en este escenario. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, 2025 va a ser un mejor año, pero va a tener unas tensiones muy importantes, y es que va a ser un año en el que vamos a estar con una incertidumbre de la sostenibilidad financiera del sector público, ¿sí? Que es el que más gasolina le ha inyectado al crecimiento económico, a pesar de que ha sido mediocre en los últimos años. Entonces, creo yo que hay que reconocer que
como conclusión, posiblemente tocamos fondo, posiblemente vamos a ver una cifra del 2.5% en términos de crecimiento, pero con una incertidumbre muy fuerte sobre el panorama fiscal, sobre la capacidad que tenga el sector empresarial de soportar una posible reforma tributaria conocida como ley de financiamiento en ese momento, y sobre todo algo muy importante de lo que hemos venido hablando aquí, y es con un tema de desconfianza que seguramente le va a poner una dosis de pesimismo, desafortunadamente, a la recuperación de la inversión, que ustedes saben, hemos tenido la caída más importante de la inversión como peso del Producto Interno Bruto de toda la historia desde que el DANE mide las cuentas nacionales en el país. Entonces, hay que prepararnos para mejores cifras, pero debemos tener los pies puestos sobre la tierra porque esas mejores cifras no necesariamente van a ser el reflejo de nuestra esencia productiva o de nuestra esencia económica que nos caracteriza como colombianos y colombianas. Muy bien. Cristina, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo también creo que el 2025 va a ser un poco mejor, pero también creo que no necesariamente por las razones que nos van a hacer celebrar. Lo primero es que muy probablemente vamos a ver una subida del precio del petróleo que va a resolver un poquito la situación fiscal de la nación, un poquito, y esa subida del precio pues viene con una carga bastante grande. Eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo Ecopetrol, no tiene nada que ver con nada, sino con una situación bastante compleja en el Medio Oriente que parece que se va a poner peor. Y por otro lado, creo que hay no sé, como que lo que se dice en el mundo de las inversiones es que ya los empresarios, pues el empresariado un poquito descontado del riesgo político del gobierno actual, aún teniendo en cuenta la situación fiscal, y que se están reactivando ciertas inversiones. Ahorita lo decía Juan Daniel y efectivamente el porcentaje de la tasa de inversión como porcentaje del PIB está quieto, pues por lo menos no ha seguido cayendo, está quieto. Pero lo que uno oye en conversaciones con gente que está en el sector financiero, y eso tienes que tener tú probablemente mejor información que yo, es que ya hay como solicitudes, hay como un coqueteo de los empresarios, empresarias frente a proyectos de inversión grandes, que eso habla de descontar el riesgo y probablemente de estar pensando a pedir o solicitar créditos el año entrante o a finales del año entrante, pensando en qué va a pasar hacia adelante. Y aquí yo creo que yo realmente soy la decana de la Escuela de Administración, no de Finanzas, Economía y Gobierno, y eso es relevante para lo que voy a decir ahora, porque yo creo que cuando uno está hablando del panorama macro, también tiene que tener en cuenta que todavía hay agencia, que todavía hay capacidad de tomar decisiones y que todavía hay decisiones de inversión, decisiones que puede tomar el empresariado, decisiones de consumo que podemos tomar las personas que pueden mover para otro lado la economía a pesar de las tendencias que hay. Obviamente pues eso es muy difícil de activar de una forma masiva, porque uno no dice cómo activa la economía, a uno se le ocurre como las herramientas públicas, ¿no? Métale gasolina a la construcción, que no lo han hecho, pues que ese es el mango bajito de la reactivación económica, eso está en todos los libros de juego de la economía básica, pero sí desde el sector privado hay muchas cosas que se pueden hacer y que no son solamente como discursos sobre la confianza, ni son solamente como campañas de yo creo en Colombia o yo compro colombiano como los vimos a finales de los 90, sino realmente tiene que ver con pensar en los retos de productividad que tenemos y en mover la tasa de inversión no pues hacia cosas que generen capacidad de crecimiento en el largo plazo. Muy bien. Yo creo que hay un consenso y lo voy a tratar digamos, de agrupar en lo que también estamos viendo nosotros desde ANIF. Lo primero es, frente a esa pregunta 2025 versus 2024, yo creo que 2025 va a ser un año mejor. O sea, deberíamos ser optimistas. Varias razones, ya se mencionaron algunas. Una que es muy importante tanto para los consumidores como para los empresarios, las tasas de interés van a seguir cayendo. Nosotros pensamos que este año la tasa puede caer entre 100 o 150 puntos básicos más, y el año entrante caería otros 250 puntos básicos. Es decir, la tasa del Banco de la República el año entrante en algún momento estaría en el 6%. Y eso va a ser una buena noticia para la economía.
De hecho, yo creo que voy a tratar de ser un poquito menos tímido esta vez. Yo diría que ya el punto de inflexión llegó y la economía está realmente cambiando de tendencia. Desde el punto de vista financiero, hablando con la gente del sector, se ve que, por ejemplo, empieza a haber más apetito por crédito hipotecario, por crédito de vehículos, muy tímido, pero también algo de crédito de consumo. Entonces yo creo que el punto de inflexión ya está. La tasa de desempleo del año entrante en nuestros modelos, en nuestras proyecciones, es más baja que la de este año. Nosotros tenemos una proyección de tasa de desempleo de 10,9% para este año, para el año entrante sería del 10,6%. Entonces, buenas noticias. Ahora bien, ustedes saben que no falta el asterisco, ¿sí? Varios asteriscos. Yo creo que el año entrante va a ser un año mejor, hay que ser optimistas, pero va a ser un año con bastantes volatilidades y bastantes, quizás algunos sustos que nos puede llegar. Y esos sustos pueden venir por el contexto externo. El mundo está en una situación muy frágil, muy complicada. Tenemos una guerra en Ucrania que quizás para nosotros que estamos afortunadamente lejanos, pues parece un paisaje, pero es un conflicto muy importante que sigue abierto y pues solo falta prender las noticias en estos días para ver el conflicto tan importante en Medio Oriente. Tenemos unas elecciones en Estados Unidos, nuevo gobierno que arrancaría en enero. Entonces, el contexto externo nos puede dar varios sustos en este proceso de recuperación. Puede ser por el lado del petróleo, que en algún momento la economía de Estados Unidos nos dé un susto adicional y el petróleo caiga. Puede ser una tensión geopolítica, hay que estar atentos. El otro susto tiene que ver con nuestra fragilidad en materia fiscal. Y yo añadiría algo, Juan Daniel, yo creo que el tema del ajuste fiscal está aquí y está ahora. O sea, yo creo que las cifras van a empezar a mostrar en el último trimestre realmente que pues el gobierno ha tenido que poner un freno de mano en materia fiscal porque los recaudos no le están dando y hay un problema serio de disponibilidad de recursos. Entonces, en materia de contratación, en materia de nuevas asignaciones presupuestales, yo creo que hay un freno de caja y eso ya se va a ver el año entrante. Y el año entrante tenemos algunas discusiones que nos pueden dar volatilidades, como por ejemplo el tema de al final cuál es el cierre fiscal, esa incertidumbre quizás que vamos a tener al final del año de cumplimos o no la regla fiscal. Yo creo que el gobierno va a cumplir la regla fiscal, pero pues la certeza la vamos a tener solo el año entrante. Tenemos dos calificadoras de riesgos que nos tienen en perspectiva negativa. Una es Moody's, que es la calificadora que siempre nos encuentra el lado amable. Otra es Standard & Poor's, que siempre nos ve el lado más feo. Pero entonces podemos tener pronunciamientos de esas calificadoras. Y en ese contexto, pues vamos a tener mucha incertidumbre que probablemente el tipo de cambio, es decir, nuestro lindo peso colombiano probablemente va a estar respondiendo a todas esas noticias. Fíjense que este año hemos tenido recientemente volatilidad, pero tuvimos unos meses de bastante calma en el mercado cambiario. Ahora yo creo que vamos a entrar en un régimen más volátil. Y termino mi reflexión. Yo creo que sí estamos los analistas económicos con unas gafas que están un poquito empañadas. Bueno, bajo la pretensión de que los economistas económicos tenemos buenas gafas. Alguien dirá que siempre estamos miopes o sí, que tenemos problemas a la lectura económica. Hay que ser humildes, pero yo creo que ahora estamos un poquito más empañados por un comentario que hiciste, Juan Daniel, el tipo de crecimiento que estamos teniendo. Estamos en una economía que, repito, está en inflexión, pero está siendo jalonada por temas de servicios, en particular el tema de administración pública. Y como economistas entendemos menos el sector servicios. Y ese va a ser, y aquí voy a ceder la palabra porque yo creo que hay que hablar de lo que viene más allá del 2025, en términos más estructurales, pero uno de los problemas de la economía colombiana es si nos estamos especializando más y más en temas de servicios, ¿cómo hacemos que la economía crezca en el largo plazo? Y ahí las cajas pueden jugar un papel fundamental. Y el otro tema es que todavía tenemos unos sectores muy rezagados. Entonces yo paro acá y quiero cambiar de pronto el orden y me pueden complementar en esto, pero yo quería también aprovechar esta reflexión de el tipo de crecimiento que estamos teniendo con una pregunta un poquito más estructural, Cristina, y es, bueno, tenemos unas tareas pendientes de las que siempre hablamos: formalización, productividad. ¿Tú qué estás viendo en esos temas más estructurales, más allá de esta discusión 24-25 para la economía colombiana? Bueno, yo aquí tengo como, una vez más, dos comentarios de dos tipos diferentes. El primero es que
La discusión sobre la formalidad es una discusión que tiene evidentemente una dimensión regional y local y una dimensión también de género, y perdón por ser tan reiterativa en estos temas. Y es que cuando uno mira pues la informalidad en Colombia, la informalidad es un tema sobre, pues está presente, está en las ciudades, pero es un tema sobre todo del 80-90% de los municipios de Colombia donde efectivamente no hay una economía formal, no hay nada que mueva el aparato económico, no hay nada que mueva la productividad. Entonces realmente el drama está en sitios donde las cajas, por ejemplo, por nombrar un actor muy importante el día de hoy, no tienen forma de llegar. Tienen proyectos, tienen pilotos, tienen iniciativas, pero realmente nosotros terminamos hablando, cuando estamos hablando de estas proyecciones, estamos hablando de 13 ciudades, tal vez 20, si somos un poquito amplios, 50 tal vez. Y ahí creo que esa mirada de qué puede hacer cada región y cómo estos centros pueden jalar el desarrollo de lo que tienen alrededor, estos 50 centros por ser generosos, es crucial. Y aquí viene mi otra parte de la respuesta, y ahorita vuelvo a una dimensión de la informalidad, y la otra parte de la respuesta es que en este momento hay como una leve esperanza que puede ser maravilloso para la economía colombiana, y es todo el movimiento de reubicación industrial, como el nearshoring. Y eso parece ser como una promesa que está en el aire, pero debido a las circunstancias geopolíticas, a lo que está pasando, pues a la realineación de poderes en el mundo, un poquito hilando con la conversación que sucedió hace poquito, las posibilidades de que Colombia se vuelva un centro de manufacturero para el mercado norteamericano y para el mercado europeo es altísima en industrias que todavía no se nos ocurre que podamos hacer. Y ya yo soy una bogotana ya adoptada por Medellín. Se hizo hace poquito un ejercicio que seguramente han escuchado muchos de ustedes, entre Confama, la Universidad de AFIT, ProAntioquia, Breakthrough, en el que se analizaron como hacia dónde iba la economía de la región, y hay como una señal de una industria manufacturera de long tail, digamos, muy especializada, de nicho, de productos que no necesariamente son hipermasivos, pero que generan, que tienen mercados muy definidos, que está generando un montón de crecimiento y que está jalando las exportaciones de la región. Y esto es un fenómeno que vamos a ver cada vez más en Colombia, y que una vez más me devuelve a lo que decía hace poquito, y es que tiene que ver con cómo identificamos, potenciamos y movemos ese apetito de inversión en el país. Y esto tiene que ver también con decisiones expresas que pueden tomar los actores del empresariado. Y lo último que quería decir sobre lo primero, y es que la informalidad, perdón la cuña, y sí, en mi insistencia de toda la vida, la informalidad es un problema que tiene una carga de género enorme. Cuando uno mira la tasa global de participaciones en Colombia, pues es absolutamente alarmante. La diferencia entre hombres y mujeres es casi de 20 puntos, bueno, 15 puntos. Y eso implica que esas oportunidades de generar ingresos o de tener cierta actividad que se mueve en la informalidad es sobre todo de las mujeres y de las personas rurales. Entonces eso era como para cerrar. Creo que dije como 5 cosas súper diferentes, pero bueno, ahí está. Bueno, afortunadamente está Juan Daniel, que nos va a hacer aquí un resumen. No, ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que, bueno, chévere que José Ignacio está de moderador acá del panel, muy bien. Me parece que es supremamente pertinente hacer esa reflexión que tú invitas que hagamos, y es, sí, Colombia empieza a tener un patrón de crecimiento económico llamémoslo atípico, precisamente porque ustedes lo ven y hay una controversia muy grande. El presidente de la República dice que el sector agropecuario está volando, ¿sí?, por las nubes, con un dilema muy importante, y es que podrá estar volando en tierras, ¿sí?, porque se están repartiendo tierras, pero no hemos visto cuál es el modelo de extensionismo agropecuario
o las reflexiones sustantivas del desarrollo agropecuario del país, por ejemplo, en el aprovechamiento de la altillanura. Nadie habla de eso, ¿sí? Solo se habla de que el sector agropecuario está por las nubes, está volando, y hay una tensión muy importante porque los actores del sector no están viendo esa perspectiva. Y el otro lado, ya hablamos del agro, y el otro lado son los servicios. Pero ¿qué servicios son los que están creciendo? ¿Sí? No son los servicios apalancados por la inteligencia artificial, ¿sí? Es que la economía colombiana, además del agro, se mueve en las ciudades. Y la gente se está moviendo más en las ciudades. La gente está volviendo a buscar trabajo, se está moviendo, ¿sí? A pesar de una inflación entre agosto del 2022 y agosto del 2024 del 63,6%. En la gasolina, el quantum, es decir, el volumen de gasolina que se mezcló y se distribuyó en el país, crece en esos 2 años. Es decir, a la gente no le importó que la gasolina haya subido un 63,6% y se siguió moviendo. No es que no le haya importado, sino que nosotros, la economía de las ciudades todavía es una economía básica, es la economía que mueve la gente que trabaja y come una arepa con chorizo, ¿sí? Y eso es lo que se está reactivando, ¿sí? Es la gente, sobre todo las mujeres, que se sienten inseguras en el sistema de transporte público y piden Uber, o Cabify, o Didi, o se montan en una moto en pick-up, ¿sí? Porque se sienten más seguras. Nuevamente, un panorama de servicios de ciudad que están en la informalidad, ¿sí? La gente volvió a salir a cortarse el pelo a las peluquerías, ¿sí? Y a ponerse bien, ¿sí? Esos servicios que están inmersos en la informalidad, sobre todo en las ciudades, junto con la agricultura, que supuestamente crece por montones, en donde la informalidad es del 85% en el sector agropecuario, y la informalidad de los servicios, de ese tipo de servicios de los que estamos hablando, en los que estamos creciendo, es bastante alta. Ahí no se necesita ser técnico, tecnólogo, profesional o tener posgrado para estar en ese escenario. Y por consiguiente, estamos creciendo, y el músculo más importante que se está desarrollando en términos de crecimiento está hoy en la informalidad, ¿sí? Pero esa informalidad no la vamos a resolver con una ley o con una reforma, que al contrario, la reforma laboral que se está discutiendo, expertos dicen que puede generar más informalidad de la que inicialmente tenemos y en la que ya estamos estancados. Y ahí te doy una pista. Si ustedes hacen una gráfica, que José Ignacio prohibió gráficas, de la evolución de la informalidad urbana del país desde los 80s hasta la fecha, ustedes ven una caída permanente y ven que en los últimos 2 años nos estancamos. Esa es una pista para decir que estamos creciendo a través de la informalidad, porque si la informalidad sigue presente, pues lo que estamos viendo es que los motores de crecimiento que tenemos están más cercanos de la informalidad que de la formalidad. Pero, ¿qué sucede ahí? Es que esa informalidad no la vamos a resolver hasta cuando no resolvamos el problema del mototaxismo en Colombia. Desde 2008, nadie ha planteado una respuesta al mototaxismo en Colombia, ¿sí? El 49% de las personas en el departamento de Sucre que trabajan en el campo tienen más de 60 años, ¿sí? ¿Qué joven de Sucre quiere trabajar en el campo hoy? Cuando su aspiración es ser mayor de edad, sacar el pase e irse a Sincelejo y a Corozal a montarnos. Perfecto. Y la cultura de la legalidad que tenemos alrededor de ese elemento de realidad vial. Nadie habla de eso, ¿sí? Todo el mundo le tiene pavor a hablar del mototaxismo, ¿sí? Uber,
Desde 2014 sabemos que eso llegó para quedarse, ¿sí? Y hoy lo que tenemos es a la superintendente de transporte diciendo hay que perseguir Uber, y alcalde que no persiga Uber, entonces le ponemos 150 millones de pesos de multa. Entonces, ese futuro posible que queremos para la economía necesita que entendamos que la informalidad nos respira en la nuca, pero no es una ley que promueva la formalidad, es la ley que resuelva esto, ¿sí? Es la ley o la iniciativa que entienda que a las mujeres, perdón, no quiero ser sexista, pero a las mujeres de más de 40 años todo el mundo le dice viejas y nadie le da trabajo formal, ¿sí? Y son las mujeres que trabajaron 14 años en el sector confección y el taller de confección le dice, no, chao, yo quiero personas más jóvenes. En donde Colombia, si quiere ser responsable con la equidad de género, debería tener una apuesta de país sobre el sector confección para poder lograr que las señoras que están vendiendo tintos en una greca en la calle pues puedan tener una actividad económica mucho más estructurada, pero con una apuesta a país, en donde tengamos la unión de recursos públicos con la iniciativa privada que nos permita reestructurar esas fuentes de crecimiento desde la formalidad que podemos construir a través de la formación, que es algo que hablaré más adelante. Quisiera decir algo sobre eso, Juan, y es que yo creo que cuando uno empieza a hablar de informalidad, y yo creo que aquí diste en el corazón del problema, es que es un montón de problemas, no se puede unificar la informalidad como un fenómeno que tiene una solución o que se maneja con estos incentivos, sino que es sector por sector. Y mencionaste el transporte, mencionaste las confecciones, pero está el trabajo doméstico, hay infinidad de manifestaciones de la informalidad que requieren diferentes intervenciones, y el problema es que esas intervenciones no se pueden hacer, perdón, y aquí cuando estamos hablando como de temas económicos, no se pueden hacer, tú lo tenías claro, desde normas, tampoco desde política pública, tienen que ver más con decisiones de sector, decisiones empresariales. Lo único que lo puede mover, máximo se pueden hacer ciertos incentivos que muevan las inversiones hacia unos frentes, pero no hay nada que el Estado pueda hacer que realmente resuelva el problema de fondo. Perdón, el optimismo, ¿cómo dicen que un pesimista es un optimista bien informado? Bueno, no sé. No, bueno, yo creo que digamos, la dosis de escepticismo es válida. Yo lo que quería aportar a esa discusión es quizás reflexiones que pueden ayudar a quizás elaborar política pública o no solo desde lo público, sino también desde lo privado, pues las condiciones para atacar la formalidad. Lo primero es el tema de competencias y habilidades. O sea, lo que tú dices es cierto, pero también es cierto que las empresas formales muchas veces no encuentran la mano de obra con las habilidades y las competencias que necesitan. Y nosotros en ANIF hemos documentado, por ejemplo, cómo hay un descalce entre, por ejemplo, las habilidades y las competencias que los jóvenes están adquiriendo con las habilidades y las competencias que las empresas necesitan. Y ahí obviamente la universidad y de hecho incluso las cajas de compensación pueden ser instrumentales para ir digamos, mejorando ese descalce. Lo otro que es una realidad de apuño en el país es el tema de economías de escala. El tejido empresarial del país es hiperfragmentado. Y hay que hacer una reflexión muy grande de por qué no tenemos más economías de aglomeración. ¿Por qué tenemos no una gran empresa de mototaxis o dos, sino tenemos cuántas, no sé, alguien de pronto me puede dar el dato, pero son, digamos, miles, o tenemos miles de peluquerías, o tenemos miles de establecimientos que hacen muebles, y no tenemos 2 o 3 grandes compañías que hacen muebles, y no tenemos 2 o 3 grandes cadenas de peluquería. Cuando yo estuve en Estados Unidos, lo que más me impresionó es, yo estuve en Los Ángeles y cuando viajaba de costa a costa por alguna conferencia, lo que es sorprendente es ver las hiperfranquicias y el tamaño que tienen. En Estados Unidos, no sé si siguió o no, pues esto ya fue hace una década, estaba una cadena súper potente de peluquerías que se llama Supercuts. Bueno, yo no lo usaba mucho, como verán, pero era una cadena enorme. Y uno lo que empieza a ver es que el tamaño de los jugadores en Estados Unidos son enormes. Por ejemplo, en el sector de turismo. La otra vez estaba en una playa
llego y unos tipos me dicen, ¿usted quiere, sí, quiere la sombrilla? Que también es un servicio que lo ofrecemos en Colombia. Llegan unos tipos con un taladro, hacen el hueco, en 2 segundos instalan, le dejan a uno pues la sombrilla y todo. Por casualidad busco el nombre, es una compañía enorme en Estados Unidos que atiende varios estados. Aquí claramente tenemos pues, sí, nuestras sombrillas y nuestras sillas Rimax, pero pues a una escala menor. Entonces hay una reflexión que hay que hacer muy fuerte de por qué tenemos esa economía de escala y qué es lo que está impidiendo que tengamos más aglomeración, empresas más grandes, donde esas mujeres puedan avanzar y arranquen como peluqueras, pero luego puedan pasar a ser supervisoras y por qué no contadoras y vicepresidentes y presidentes. Y esa es la historia, por ejemplo, en Estados Unidos de las grandes empresas del ascenso. Entonces yo creo que ese es el segundo punto. Y el tercero, y ahí sí voy a estar un poquito en desacuerdo con Cristina, es, yo creo que el Estado sí está obsesionado, sesgando la cancha en contra de la formalidad. En eso estamos de acuerdo. O sea, es que una cosa es tomar decisiones que muevan la informalidad vía externalidades negativas de las medidas tomadas, y otra cosa es que tú activamente puedas hacer que con subsidios o con aportes una empresa se vuelva formal. O sea, lo primero, creo que estamos de acuerdo en la Perfecto, esencial. entonces está bien, encontramos el acuerdo acá. Y lo que hemos hecho nosotros son unos cálculos de, por ejemplo, por qué esa tasa de inversión en el país está más baja. Y claro, hay un tema coyuntural, tasas de interés. Las tasas de interés están apretando costos financieros y las empresas, pues, muchos proyectos a estas tasas de interés no son viables. Pero el tema de carga tributaria, y no solo la carga tributaria, sino, digamos, todo el esfuerzo para cumplir con normatividad, con regulación, eso a las empresas del país les quita les quita recursos importantes que podrían estar dedicados a otras cosas. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar, por ejemplo, en la estructura tributaria, cómo logramos ir generando unas condiciones más claras para la formalidad. No sé… Yo quisiera complementar un poco tu planteamiento acerca de las competencias y las habilidades. Yo creo que también tenemos que sincerarnos, ¿sí? Es a dónde va la gente a aprender a cortar el pelo, ¿sí? Normalmente va a academias que les sacan plata, ¿sí? Y les dan una mala formación, ¿sí? ¿Dónde están las instituciones de educación relevantes abordando ese tipo de competencias? ¿Sí? Colombia tiene un sistema educativo que no da trabajo, punto. ¿Sí? Cuando uno coge la presentación de Adriana, que me pareció maravillosa, y dice, población que trabaja, 1/4 parte tiene formación técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado. Población desempleada, 1/4 parte tiene formación tecnológica, universitaria o de posgrado. Entonces, una educación que no da trabajo en un país que tiene al 56% de sus trabajadores en la informalidad, pues no nos permite construir un futuro posible, ¿sí? Y es ahí donde yo sí estoy convencido que el régimen de compensación familiar tiene un espacio maravilloso, ¿sí? Porque tal vez la discusión de hace 70 años era compensemos a las familias de nuestros trabajadores con el anhelo de que todos estuviéramos en la formalidad. Pero la reflexión de ahora es cómo vamos a ser solidarios horizontalmente también con la informalidad. Y por consiguiente una reforma legal que fortalezca este régimen y que le permita que en vez de en punticos y medios punticos que tienen que asignar a diferentes tareas, puedan especializarse en formar o en crear ese ecosistema de oficios y habilidades, porque es que la señora que corta el pelo o el señor que maneja un mototaxi también tiene derecho a formarse. Y no los vamos a poder llevar, las señoras que están al cuidado de las personas menores o personas con discapacidad, ¿sí?
también tienen derecho a formarse y no necesariamente van a hacerlo 4 años o 2 años o 10 meses. ¿Sí? Necesitamos crear ese ecosistema de oficios y habilidades y necesitamos que en ese caso las cajas de compensación familiar puedan tener un rol mucho más activo en esa nueva compensación que debemos pensar, y es que si la mitad de nosotros estamos en la informalidad, pues necesitamos que haya solidaridad horizontal, porque eso incrementa aún más los recursos que podamos destinar para poder formar esas competencias y poder permitir que el trabajo sea formal y que la educación en Colombia verdaderamente genere oportunidades de trabajo. Yo aquí quisiera decir una cosa que le añade complejidad a ese descalce que ustedes han visto entre cómo se forma la gente en Colombia y lo que necesitan las empresas. Es que las empresas tampoco saben qué van a necesitar en 5 años o en 10 años, saben qué necesitan ya. Y el proceso de formación en el mejor escenario posible se demora 4 años. Y ahí realmente un rol de las cajas es pensar cuáles son esas competencias de 10, 15, 20 años, porque además esta es una conversación que yo he escuchado suceder desde los últimos 20 y pico años que llevo en el mundo laboral, o sea que no hay un descalce entre las competencias, etc. Y hay un fenómeno adicional, y es que la brecha de calidad en la educación superior es abismal. Entonces ponemos sobre la mesa, digamos, como la falsa promesa de muchas instituciones de educación superior de generar un trabajo, y lo que terminan haciendo las familias es endeudándose y destruyendo capital humano en lugar de construir capital humano, y pasa un montón. Y las universidades, como la universidad en la que feliz y orgullosamente trabajo, pues no tenemos ese problema y tampoco tenemos entonces los incentivos para atenderlo. O sea, yo sé que yo doy una educación de calidad, cobro como una educación de calidad y le prometo, lo que yo prometo lo cumplo, pero es una cosa absolutamente excepcional. Somos bastantes pocas las universidades que tenemos la capacidad de hacer eso, y aquí estamos con esta discusión de abrir 400.000 cupos de educación superior que uno dice como por dónde, cómo, cuándo y cómo van a hacer, porque creo que esa sí es una de las cosas en las que el Estado podría intervenir si lo hace un poquito mejor. Sí, yo creo que pones un tema que es muy complejo, porque realmente el cambio tecnológico está siendo tan vertiginoso que incluso en temas que parecían como dados, hoy empezamos a dudar. Para mí no hubo nada más asustador que escuchar las declaraciones del CEO de NVIDIA, una compañía que inició con juegos y chips y ahora está liderando el tema de inteligencia artificial, en un foro que le decía a los estudiantes: no aprendan a hacer códigos. Cuando llevamos toda una década diciendo no, el futuro es que 80.000 programadores. Claro, necesitamos ¿por qué? Porque pues ya la tecnología de inteligencia artificial puede hacer que muchos de los codificadores no se necesiten. Entonces, claro, el cambio tecnológico está siendo tan vertiginoso que es difícil hacer esas apuestas. Pero yo creo que igual hay que hacer algunas apuestas decididas. Yo me atrevería a decir que muchos temas del cambio tecnológico, por ejemplo, podría ser que el bilingüismo no tenga la rentabilidad que tiene hoy en día, pero también me atrevería a decir que a pesar del cambio tecnológico le damos a un joven la posibilidad de que hable inglés y se puede insertar a una cadena global de valores, vas a aumentar su salario en el tema de turismo, porque finalmente todavía estamos muy distantes a que el turista venga y lo atienda un robot, o que estemos todos con el traductor de inteligencia artificial. Puede ocurrir, y puede ser que la apuesta al final no sea tan exitosa como pensamos, pero hay que empezar a hacer apuestas realmente decididas en esa materia. Y yo quería aquí decir una cosa, y es que a mí estas conversaciones me despiertan un lado conservador que normalmente tengo muy dormido, y ese lado conservador me lo reforzó Javier Fernández en la última charla, y es que en últimas parece que lo que tenemos que hacer realmente para el futuro, para entender la computación cuántica, para estar preparados para lo que viene después de la inteligencia artificial generativa, es leer a San Agustín, pues. Y sobre todo, también tenemos que reconocer que precisamente el problema no es alguien, somos nosotros que no hemos podido lograr que estas conversaciones se traduzcan en acciones concretas que resuelvan ese tema, ¿sí? Desde que empezamos a firmar todos los acuerdos de comercio, se ha hablado de la apuesta del bilingüismo y la importancia del bilingüismo. ¿Qué ha pasado? Nada.
¿sí? ¿Cuáles han sido las reflexiones de fondo para que el sistema de competencias y el sistema educativo favorezca el bilingüismo o también lo que hablábamos esta mañana, las competencias blandas, que es lo que piden los empresarios? ¿Sí? Los empresarios piden comunicación asertiva, ¿sí? Piden liderazgo, piden trabajo en equipo, ¿sí? Pero somos un país en el que 1 de cada 5 personas desconfía completamente de su colega de trabajo, ¿sí? Entonces, si no nos damos cuenta que la esencia está en cómo nos ponemos de acuerdo para que estas conversaciones se traduzcan en hechos concretos, pues nunca vamos a poder avanzar en construir ese futuro posible que creemos. Es decir, se trata de hablar, de diagnosticar, pero también se trata de tener acción colectiva para convertir estos desafíos y estas fallas que tenemos verdaderamente en oportunidades que nos permitan resolver ese problema que mencionaba Adriana en la mañana de hoy, y es que no hemos resuelto el tema de la informalidad y ya estamos enfrentados a una cantidad de formas de trabajo que van a surgir en la informalidad, porque la ley no está adaptada para reconocerlas. Entonces creo yo que es importante que también recordemos que tenemos que lograr ponernos de acuerdo en estas cosas y no necesariamente en cosas mucho más formales o que nos distraen alrededor del ejercicio de algo que ahora yo estoy ejerciendo profesionalmente, que es el ejercicio de la política, ¿sí? Necesitamos tomar buenas decisiones en la política para que estas conversaciones se conviertan en hechos y en resoluciones que verdaderamente le cambien la vida a todas las personas en el país. Bueno, yo creo que llegó el momento de pedir 2 cafés, vamos a seguir. No, mentiras, se nos acabó el tiempo y tenemos un panel muy interesante de varios de los actores de la política del país, y yo creo que pues estamos todos ansiosos en escuchar. Yo creo que aquí salieron varias reflexiones. Yo quiero Ahí les dejamos el abrebocas. les dejamos el auditorio, digamos, muy a punto. Y bueno, solo agradecerles y bueno, muchas gracias por la conversación y por el espacio Socajas y bueno, le damos paso al siguiente panel.